literatura. Vale, en este primer tema tenemos tanto el modernismo como la generación del 98. El modernismo voy a intentar pasar un poco más por encima porque no es tan importante, pero para el contexto voy a mezclar los dos porque es igual de importante uno y otro, ¿vale? Ambos tienen la misma importancia, ya que no define el contexto, porque en España llega el modernismo y luego surge el 98, entonces hay que saberlo todo. Y el contexto podemos usarlo en las preguntas de Pau de desarrollar para añadir información, porque ser 200 palabras y no te puedes tampoco matar en todo, sino tienes que abarcar un poco todo, ¿vale? Contexto sociohistórico y cultural modernismo. El modernismo el modernismo es un movimiento literario heredero del posromanticismo, ¿vale? Tenemos neoclasicismo, romanticismo, posromanticismo, realismo, naturalismo. Pues el modernismo surge después del realismo y naturalismo francés y, aunque ya veremos después, es como una respuesta a este, ¿vale? El modernismo surge como heredero no sé la palabra, del posromanticismo y y comparte similitudes con otras corrientes artísticas del finales del siglo XIX, como son el Art Nouveau, o algo así, no entiendo muy bien, no lo tengo tampoco ni siquiera apuntado, pero que me acuerdo que se da en Francia, ¿vale? El modernismo surge, así por ponerle un origen, de una crisis espiritual de Occidente que empieza a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. Esta crisis espiritual lleva a los europeos más bien, aunque también ya América está muy metida en el tema de la literatura, pero lleva a las personas del mundo, se podría decir. Dicha crisis lleva a querer crear un mundo mejor, un mundo ordenado del mundo inestable e inarmónico que tenemos, ¿vale? Tenemos un mundo inestable e inarmónico, entonces queremos crear un nuevo orden en el mundo para que el mundo tenga una buena forma que después tengan los modernistas. Además, el modernismo coincide con la implantación económica y social del capitalismo como sistema fundamental en el mundo, y empezamos a dejar atrás todas las monarquías y grandes imperios que antes veíamos, los cuales van a ir desapareciendo a finales del siglo XX. Entonces el modernismo surge como respuesta al mundo inarmónico e inestable para dar un orden. Sucede antes de la Primera Guerra Mundial y ya el capitalismo se está alzando, el liberalismo con el capitalismo, y vemos cómo bajan los grandes imperios y monarquías. Este movimiento tiene sus inicios en 1888 con la publicación del poemario de Rubén Darío, el poeta nicaragüense Rubén Darío, y este poemario es azul, punto suspensivo. Este es el primer ejemplo de poema modernista en el cual se van a fijar todos los demás autores del movimiento, incluso los españoles, así siendo pionero en la renovación artística en Hispanoamérica, ¿vale? En mostrar ese ideal de renovación artística en Hispanoamérica, y que se convirtió en el primer género o movimiento literario que es importado a España desde Hispanoamérica y no al revés. Por tanto, es un primer logro muy importante. Por otro lado, ¿qué tenemos en España? Pues en España tenemos tristeza y pesadumbre, nunca mejor dicho. Lo que nos interesa, el desastre del 98. Este momento surge durante la crisis que sucede en 1998 con el desastre del 98. Tras un poco de repaso histórico, que también nos viene bien para repasar la historia de España, tras un siglo súper convulso, con cambios de monarquías y gobiernos autoritarios y no autoritarios, en guerras por quién reina, un sexenio democrático donde echamos a la monarquía y hay problemas en la república, mientras vuelven a haber revueltas a partir del pueblo, pues tenemos como resultado una España que se enfrenta a una restauración borbónica forzada y que se sitúa cada vez más, si no lo estábamos lo suficiente, con nuestras crisis económicas y con nuestras crisis políticas, a la cola del mundo contemporáneo respecto al resto de Europa. Mientras todo esto pasaba, si no es suficiente, en 1980
1898 perdemos en la guerra hispanoamericana contra Cuba, apoyada por Estados Unidos, y ahí perdemos nuestros últimos territorios en Asia y América, que son en América Cuba y Puerto Rico, y en Asia Filipinas y Guam. Nunca he escuchado hablar de mi vida de Guam, pero la perdimos, efectivamente. ¿Cómo no? Entonces, con estas pérdidas se da nombre al desastre, porque todo termina sucediendo ahí. Tras esta significante pérdida en España, porque es muy significante, tenemos una sociedad totalmente abandonada, hambruna, caciquismo. ¿Qué es el caciquismo? No me acuerdo. Digo caciquismo para que se sepa que es con C. No me acuerdo. Búsquenlo en Google que les será la respuesta, pero creo que era algo un poco autoritario, no me acuerdo bien. Búsquenlo. Analfabetismo, zonas rurales despobladas, o la que actualmente llamamos, que ya es un concepto que viene de antes, España vaciada. En la hambruna, ya lo dije, falta de industrialización por toda la superficie territorial, excepto en Cataluña y Bilbao, pero que tampoco éramos la mejor industria del mundo, ¿sabes? Y una gran desigualdad económica y social que también se ve reflejada en Europa y lleva a que desemboca en la crisis de Occidente, y esto lleva a la Gran Guerra o a la Primera Guerra Mundial y al alzamiento de movimientos en el proletariado y sindicalistas, los movimientos obreros, ¿vale? Por último, tenemos esta gran crisis, este gran desastre, una crisis en Occidente espiritual y una devastadora crisis de todo en España, porque en España siempre tenemos todo. Entonces tenemos una respuesta al desastre. Con esto quiero terminar este pequeño vídeo. Esta situación nacional trae dos respuestas en los escritores de la época. Hay algunos que se centran en estilizar toda esta manera en la que escribían para intentar mostrar algo bonito, que eran los más influenciados por el modernismo. Muchos autores modernistas pasan a ser después 98istas, ¿vale? Pero prefiero que hay algunos que responden con la realidad maquillada y ornamentada del modernismo, y esto les va de los problemas y de su dolor nacional por lo que están viviendo, donde crean en sus parajes ideales y muestran la mejor forma y la mejor belleza que pueden y la mejor complejidad en sus poemas. Van a intentar mostrar todo más bonito, ornamentado, como es el modernismo. Por otro lado, tenemos muchos escritores que se sienten mal por lo que están viviendo y se sienten miserables. Este sentimiento miserable pesa también sobre la población y buscan una salida ante esta situación. Ellos se preocupan por la herencia de España y de su cultura y de su posición en el mundo contemporáneo. Por eso toman como pilares la literatura de España cuando era gloriosa. O sea, tenemos una España que está hundida, vamos a fijarnos en cuando no estábamos hundidos. Por eso se fijan en los clásicos, en Larra, en Gonzalo de Berceo, en Bécquer, en Fernando de Rojas, pero sobre todo en el mejor de todos, en Cervantes y su Quijote. Él es lo más para la generación del 98, y muchos hacen escritos o opiniones sobre Cervantes y el Quijote, ¿vale? Las mujeres del Quijote, Unamuno creo que hizo otro también sobre el Quijote, ¿vale? Hay muchos que saben este tema. La generación del 98 se sintió obligada a representar la identidad de España que estaba siendo olvidada y a explorar sus problemas políticos y sociales internos. No fueron un movimiento estructurado, es verdad, no tenían un orden, no es que estuvieran todos a una, pero los autores tenían seguían unas claras tendencias de pensamiento y obra. Ellos, donde todos los autores siguen una... Vale, perdón. Como no estaba estructurado, no todos los autores iban por el mismo camino, tenían claras las tendencias que tenían que seguir, cómo tenían que pensar, y todo esto no era una única manera. Lo que sí estaban todos de acuerdo era en criticar las normas sociales y la situación política de la época. Todos, de alguna manera u otra, van a criticar lo que está viviendo España porque eran muy críticos. Puede que no todos lo hagan de la misma manera, pero todos tenían ese punto crítico. Porque el fin de todos era recuperar a España, la regeneración española. Entonces tenemos una crisis que ya termina por devastarnos con la pérdida de los territorios. Hay hambruna, hay desigualdad, hay falta de industrialización, hay todo, y tenemos dos miradas. Una donde nos fijamos en lo estético y lo ornamentado para estilizar y así buscar un refugio, y otra donde nos enfrentamos al problema, donde miramos más allá y donde, aunque nos sintamos miserables, tomamos ese sentimiento de miserable porque nos pesa a todos y respondemos
y aunque no lo hagamos todo de la manera, lo hacemos de una manera crítica. Y nada más, ese es el contexto del modernismo y de la generación de 98, y así ya saben un poco de qué va. Ahora haría vídeos de cada uno, pero bueno, esto es un inicio. Nos vemos.